Les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia, el Gobierno de Dios, su justicia, y esto es nuestro tema número 12 del discipulado bíblico llamado la Gran Comisión. Jesús llama a sus 12 discípulos y les da esta comisión, pero vamos a definir qué es una comisión. Una comisión se le determina al conjunto de personas que son elegidas para realizar una determinada labor. Jesús llama a sus 12 discípulos y les dice que ellos no pueden salir antes de Jerusalén sin antes ser llenos del Espíritu Santo, para que ellos puedan ser testigos del poder de Dios en todo Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. Ahora, quiero que me acompañen en la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15. Dice, en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí Dios manda a sus 12 discípulos a ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Le está dando esta comisión a sus discípulos para que vayan no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo, a que vayan a predicar el evangelio a toda criatura. Así como tú eres una persona que tal vez conoce a Dios, también tienes un llamado, tienes una comisión para ir y predicar a toda criatura. Y la palabra aprender o la palabra aprendiz significa que es una persona que se deja instruir, que se deja enseñar, que eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que se deja instruir, aquel que se deja enseñar, aquel que se deja guiar por un maestro. Entonces, para nosotros poder ser discípulos necesitamos de un mentor que nos instruya, de un mentor que nos enseñe, de un mentor que nos ayude en el crecimiento teológico, en el crecimiento de la palabra y principalmente en el crecimiento espiritual, que es Dios, esa ayuda quien nos la da. Ahora, quiero que me acompañes en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, en el versículo 15 dice, Mateo, es muy importante que tú también me acompañes en tu Biblia y vayas viendo lo que yo te voy diciendo, porque la palabra de Dios es muy importante que la siembres en tu corazón, que tú como persona también puedas leer y puedas ver que realmente lo que te estoy diciendo está en la palabra de Dios. Y dice en Mateo capítulo 18, Mateo 28, 19, perdón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La palabra discípulo en el original griego significa matetes, y matetes significa es un estudiante, un aprendiz. Entonces, como les decía, un discípulo siempre tiene que someterse bajo un maestro para poder ser instruido, para poder moldearse. Entonces, nosotros tenemos que hacer discípulos en donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para poder ser un discípulo tienes que pasar por un proceso. No de la noche a la mañana se hace un discípulo. Para poder recibir a Cristo Jesús, la puedes recibir al instante. Si tú recibes a Jesús, lo puedes recibir, en un instante. Si tú recibes, tal vez ahora me estás viendo y es la primera vez que ves este video y recibes a Jesús en tu corazón, lo puedes recibir en este momento. Pero para ser un discípulo necesitas ser instruido, necesitas ser enseñado y someterte bajo un maestro. Ahora, aquí hay unos puntos muy importantes, son 6 puntos importantes en donde cómo podemos empezar nosotros a ser un discípulo, cómo podemos crear un discípulo y poder instruirlo. Como punto número 1 tenemos reunir con sus discípulos y establecer la visión. Aquí un punto muy importante es establecer una visión, porque de nada sirve tener discípulos y hacer discípulos sin visión, que caminen a ciegas. Es muy importante enseñarle al discípulo cuál es la visión de la iglesia y principalmente cuál es la visión de Cristo.
Entonces, nosotros como iglesia tenemos una visión en Cristo y esa visión es la multiplicación. Entonces, como iglesia, si tú estás en una iglesia asistiendo, tienen una visión. Para poder ser discípulo, necesitas mantener esa visión y tener en mente, en claro, lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a realizar en esa visión. Entonces, como punto número 1 es eso, reunir los discípulos y enseñarles esa visión para poder trabajar. Ahora, como punto número 2 dice, el objetivo debe ser reunir para adiestrar, equipar y finalmente enviar. Como les comentaba desde un principio, un discípulo no puede ser enviado sin antes ser preparado. Un discípulo no puede ser enviado sin antes ser enseñado, porque si no, ¿qué enseñanzas va a llevar o qué va a predicar? Entonces, para que un discípulo pueda ser enviado, necesitamos equiparlo. Por ejemplo, cuando una persona va al campo, cuando una persona se dirige al campo a trabajar, siempre lleva su pala, su machete, lleva tal vez su carretilla, o no sé, lo que vaya, o a lo que vaya a hacer, lleva sus herramientas. Entonces, para un discípulo tiene que llevar también ciertas herramientas y no solo las herramientas, sino también tiene que tener el conocimiento de cómo usar esas herramientas. Lo mismo sucede con el cristiano. Para poder ir y predicar, tiene que tener una enseñanza para poder llevar el evangelio, para poder llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Como punto número 3 dice, determine la cantidad de discípulos en potencial. Son aquellos discípulos que realmente son los que tienen ese potencial de predicar, porque hay gente que va a la iglesia y lleva años, tal vez 8, 9, 10 años, y nunca quiere ser enviado, nunca quiere ir a predicar, tiene miedo, tiene temor. Entonces, si no tienen ese potencial, de nada sirve enviarlos. Hay que enviar a gente que realmente estén dispuestas a servir a Cristo Jesús, gente que realmente esté dispuesto a dejar su trabajo por ir y predicar. Número 4, difundir la visión de multiplicación. Como les decía en el punto anterior, número 2, la visión que tenemos nosotros en Cristo Jesús, o la visión que también tenía Jesús aquí en la tierra, es la multiplicación. Jesús ama la multiplicación, Jesús ama las multitudes, Jesús ama a la gente que se convierte a Él. Entonces, nosotros como cristianos tenemos ese mandato de ir y hacer discípulos, enseñar, adiestrar, crear nuevos discípulos para que vayan y nos multipliquemos. Por ejemplo, tú puedes tener una persona que le puedas dar el discipulado, instruirlo, y después esa persona a otra persona instruir, y así irnos multiplicando. Es muy importante que nosotros como cristianos demos y transmitamos esa enseñanza, no nos la quedemos, porque mucha gente tiene mucha palabra, tiene enseñanza, pero se la queda. Entonces necesitas de enseñar y enseñar para que nosotros nos podamos multiplicar aquí en la tierra, y más que nada llevar el evangelio a todas las naciones, así como Dios nos lo dijo en su palabra. Como punto número 5 tenemos poner metas, un supervisor, y del discípulo la duración máxima tiene que ser de 3 meses. Ahora, hay mucha gente que desde que conoce a Cristo y dice, es que yo me estoy preparando, ¿no? Como que no quiero predicar, como que no quiero ir, como que tengo ese miedo, y lleva 8, 9 años de cristiano. Entonces no tiene que ser así. La duración máxima tiene que ser aproximadamente con una proximidad de 3 años, más o menos, 3 meses, porque ¿para qué queremos un cristiano o una persona que esté y diga, pues es que yo quiero aprender más? Hay mucha gente que aprende, pero no produce, no da. Entonces es un aproximado de 3 meses en donde nosotros podemos ya aprender y ir, y de todo lo que tenemos ser exprimidos como una naranja, llevar la palabra de Dios. Porque mucha gente, como le digo, mucha gente tiene mucha palabra, lleva 9, 10 años de cristiano y no da fruto, no produce. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos todo en orden y que podamos ir y predicar la palabra de Dios en lo más pronto posible, para ir y que la gente, porque la gente está necesitada, la gente está hambrienta. Imagínense si nosotros como cristianos nos preparamos y nunca salimos, o nunca predicamos, o nunca cumplimos lo que Dios nos mandó a hacer.
de nada sirve esa enseñanza. Tienes que tener un cierto límite, te tienes que poner una meta en donde tú vas a decir, hasta a partir de ahora comenzaré a instruirme en los caminos de Dios, y tal vez en 3 meses yo también pueda ser enviado y predicar la palabra de Dios. Ahora, como punto número 6, enviar a su llamado. Ahora, mucha gente tiene miedo a salir, o mucha gente tiene miedo a ser enviado por temor a fracasar, por temor a no poder cumplir ese llamado que Dios tiene. No sé qué llamado tú como persona tienes, tal vez como maestro, tal vez como profeta, como apóstol, como pastor o como evangelista. No sé cuál uno de estos 5 ministerios tú tengas, pero tienes que cumplir ese llamado que Dios te ha dado. No podemos ser personas que estemos nada más ocupando un asiento dentro de la iglesia. Tenemos que accionar, tenemos que ser personas que no solo hablemos, sino que también accionemos para poder ir y llevar la palabra de Dios, porque mucha gente, como les comento, mucha gente se queda solo en su lugar por temor a fracasar. Entonces, si eres una persona que que quieres instruirte en los caminos de Dios para ser un enviado, para hacer la comisión que Dios nos está dando, tienes que pasar ciertos procesos para poder cumplir ese llamado y ser enviado. Entonces es muy necesario cumplir ese llamado que Dios nos da. No sé cuál sea tu llamado. Hay mucha gente que está llamado al evangelismo, hay mucha gente que está llamado al pastorado, no sé, para ser apóstol, para ser maestro, para enseñar. Todos tenemos un llamado. No puede decir una persona, yo no tengo llamado. Toda persona que se convierte a Cristo tiene un llamado. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener un discípulo potencial? Un discípulo que diga, yo soy, yo puedo, yo quiero caminar, y yo estoy dispuesto a hacer todo por Cristo. Tenemos 5 puntos muy importantes en donde nos describe cómo debemos nosotros ser como discípulos potenciales, como discípulos que realmente estén dispuestos a trabajar duro en los negocios de Dios. Número 1, ser fiel. Es muy importante ser fiel. ¿En qué sentido estamos hablando en la fidelidad? Ser fiel a Dios en los diezmos, en las ofrendas, en servir a la iglesia, en llevar la palabra de Dios, porque mucha gente solo se va como congregante, pero no le es fiel a Dios. Una cosa es que tú conozcas a Dios y aceptes a Jesús en tu corazón, y otra cosa que tú seas fiel trabajando en los caminos de Dios. Como punto número 2, debemos de estar disponibles. Hay mucha gente que no está disponible y que mezcla su trabajo con lo que es la iglesia, y dice, es que yo no puedo porque tengo mucho trabajo, es que yo no puedo porque no me entiende el pastor, no me entiende el hermano, porque yo tengo trabajo y no puedo dejar mi trabajo. Ese tipo de gente solo se enfoca en su trabajo y no en la iglesia, le da más prioridad a su trabajo y no a la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros estemos disponibles para el servicio, estemos disponibles para ir y llevar una palabra, para tal vez ir a servir a la iglesia. Esa disponibilidad, porque una persona que es disponible cede a ser instruido. Una persona que no es disponible siempre va a poner excusas y va a decir, es que no puedo, tal vez hoy tengo discipulado, pero no puedo ir, no tengo tiempo, y inventa miles de excusas con tal de no ser instruido. Como punto número 3, tener un espíritu enseñable. Una persona que realmente tiene un espíritu enseñable es aquel que primero escucha. Porque una persona que no tiene ese espíritu de que se deja enseñar es aquella persona que siempre cuestiona, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios? Porque hay mucha gente que realmente yo conozco, y ese tipo de gente en donde te empieza a cuestionar, es que ¿por qué esto dice Dios? ¿Es por qué esto, lo otro? ¿Por qué el otro? No se deja enseñar, empieza a discutir. Entonces necesitamos tener ese espíritu que realmente nos deje nosotros como personas dejarnos enseñar, dejarnos instruir y dejarnos formar en la palabra de Dios. Como punto número 4, tener hambre y sed de crecer y en qué descubrir sus dones. Tener hambre, principalmente el hambre y la sed de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice
en Lucas capítulo 4, en donde cuando Jesús fue llevado al desierto y es tentado por el diablo, ahí Él nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, entonces, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es muy importante instruirnos, ser enseñados, tener esa hambre, porque una persona que realmente quiere ir y predicar, quiere ir y compartir, no se queda con lo que tiene nada más, sino que va más allá y busca más por conocer más de la palabra para poder compartirla. Entonces necesitamos descubrir los dones también que Dios nos da, los dones que Dios tiene. Por eso, por ejemplo, mucha gente tiene el don de tal vez, no sé, de cantar, tiene el don de hablar. A través de ese tipo de dones, Dios te puede usar. Hay gente que puede cantar, hay gente que tiene la facilidad de hablar, hay gente que tiene la facilidad de interactuar con otra persona, hay gente que tiene la facilidad de socializar. Son dones que Dios nos da para que nosotros los usemos para un bien en común como cristianos, que es impartir la palabra de Dios. Como punto número 5, estar comprometido. Un discípulo siempre tiene que estar comprometido. ¿Con qué? Con el trabajo en la iglesia y con el mentor de la iglesia. Porque una persona que no está comprometido siempre llega tarde. Una persona que no está comprometido siempre inventa excusas, como les comentaba. Siempre dices que hoy no puedo. Es que empiezas a generar diferentes tipos de excusas con tal de no cumplir. Una persona que está comprometida es aquel que llega puntual en la iglesia, es aquel que está sirviendo, es aquel que se está discipulando, es aquel que se deja instruir. Ahora, como todo esto tenemos ese potencial para ser unas personas, para ser unos discípulos, así como Dios nos manda a ser. Necesitamos tener estas cualidades, debemos de tener estos potenciales para poder ser un buen discípulo. Pero también hay el precio de ser un discípulo ungido, porque no es nada más decir, es que ahora yo quiero ser un discípulo y ya, no, sino que hay un precio que pagar, un precio, y tenemos 6 puntos muy importantes que nos enseña de cómo nosotros tenemos que pagar antes de ser unas personas ungidas. Como discípulos tenemos que pagar un precio. Hay mucha gente que solo quiere predicar, hablar, pero no quiere pagar un precio. Hay gente que dice, yo le entro, yo digo, heme aquí y yo quiero ser enviado. Pero en el momento que vienen las pruebas es cuando ya se echan para atrás. En el momento que cuando se van a topar con alguna prueba o con algún algo que tienen que pasar o algo que tienen que cumplir, se topan y dicen, yo ya no quiero continuar. Entonces es muy importante saber que hay un precio para ser un discípulo. Como punto número 1 tenemos, ¿cuáles son estos precios? Como punto número 2 tenemos el precio de la soledad. Cuando tú eres una persona que predica la palabra de Dios, mucha gente te va a dejar, muchos amigos tal vez que conocías en el mundo se van a apartar de ti y van a decir, es que ya eres apagado. Por ejemplo, un servidor tenía muchos amigos en la calle y hay veces que sí me sigo llevando con unos, y no es porque no me quiera llevar yo con los demás, sino porque ellos me dicen, es que ya te volviste muy apagado, ya no tomas, ya no haces esto, y como que te cierras de nosotros. Entonces no es que yo me cierre, sino que nosotros ya sabemos en dónde estamos y a quién estamos sirviendo. Entonces ese tipo de personas te van a dejar y tal vez incluso hasta tu familia, pero la palabra de Dios dice, si tu padre y tu madre te dejaran, Él con todo te recogerá. A veces en la familia sucede que el papá o la mamá no quiere que tú prediques la palabra de Dios. Tal vez se enfoca a ellos en lo físico y no en lo espiritual. Entonces hay un precio que pagar en esa parte, una soledad en donde tú va a haber momentos que te vas a sentir abandonado por tu familia, por tus amigos, por tus tíos, etcétera, etcétera. Y como punto número 2, el precio de la presión de la gente. Va a haber una presión de la gente tanto como positivo y negativo. Por ejemplo, una presión negativa es que la gente siempre te va a perseguir, la gente siempre va a tratar de desanimarte, la gente siempre va a tratar de decir, es que esta persona es cristiano y pasa esto, pasa el otro. Yo siempre les digo a los hermanos
cada vez que platico con un joven, yo siempre les comento y les digo, no sé por qué una persona del mundo que comete lo que sea, por ejemplo, tiene un error y como si no hubiera pasado nada, pero cuando ven a un cristiano se arma un escándalo grande. Entonces, es ese tipo de presiones en donde la gente tal vez va a haber momentos en el que van a inventar cosas de ti y van a platicar cosas de ti, pero es un proceso que tienes que pasar. Ahora, en el lado positivo, la presión de la gente es que te va a pedir enseñanza, te va a pedir, por ejemplo, si tú estás discipulando a una persona, día a día te tienes que estar preparando para poder transmitirle algo. Una persona que no está preparada no puede transmitir nada. Entonces, como punto número 2 tenemos la presión de la gente. Ahora, como punto número 3, la fatiga mental y física. Va a haber momentos en el que te vas a cansar físicamente, tu cuerpo ya no va a aguantar porque tal vez estás discipulando a un hermano que tal vez vive lejos, tal vez tienes que caminar, tienes que tomar, en el caso bueno de una ciudad, tienes que tomar 2 camiones, 3 camiones, no sé, 4 camiones y te cansas mucho y llega un momento en el que dices, es que ya estoy cansado, ya no puedo continuar, necesito descansar, pero ese es el precio que tú tienes que pagar para ser una persona ungida como un discípulo de Dios. La fatiga mental, el cansancio mental, cómo tú te puedes desvelar. Por ejemplo, hay momentos en el que para poder compartir una palabra tienes que estudiar. Un servidor para poder compartir esta palabra que le está impartiendo a usted que me está viendo, se necesita estudiar, repasar la palabra de Dios, tanto como leer la Biblia, leer libros y leer enseñanzas que nos están dando, porque todo cristiano tiene que ser instruido. Todo cristiano, a pesar, un ejemplo, un servidor, también necesita recibir palabra, y no solo quedarme con esa palabra, sino transmitírselo, por ejemplo, a ustedes que me están viendo. Entonces, es la fatiga mental y el cansancio físico. Ok, entonces, en el punto número 4 tenemos privarte de cosas buenas. Aquí en el aspecto de cosas buenas te tienes que privar. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, va a haber momentos en el que vas a dejar cosas con tal de ir y evangelizar y tal vez tienes el discipulado con algún hermano y tienes que sacrificarte. Quiero comentarles, hace como un año, a mí me invitaron a un viaje. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a Zacatecas. Pero para eso teníamos el discipulado bíblico con un hermano de la iglesia. Entonces yo necesitaba estar ahí porque cada fin de semana tenía que estar ahí para predicarles. Eran 2 jovencitos, predicarles. Yo no podía faltar. Entonces yo le dije a mi papá, discúlpame, yo no puedo ir, vayan ustedes, diviértanse y yo me quedo aquí en el pueblo para impartir la palabra de Dios. Entonces va a haber momentos en el que te vas a privar de muchas cosas que tal vez a ti te gustan hacer, te gusta hacer, te vas a privar en el cual tienes que cumplir la palabra de Dios para poder cumplir la palabra de Dios. Entonces, como punto número 4 es eso, privarte de cosas buenas. Como punto número 5, el precio de sacrificarte por las almas. El precio de sacrificarte por las almas. Cuando tú tienes una persona nuevita, por ejemplo, invitas a alguien y esta persona está pasando por problemas, tal vez, no sé, económicamente, va a haber momentos en el que tal vez tú también estás pasando por problemas económicamente y le tienes que dar al hermano, le tienes que compartir. Aún así, tal vez tenga 2 pesos, 3 pesos, no sé, 2 pesos, le dé 1 peso al otro hermano que también está necesitado y te tienes que sacrificar por las almas, te tienes que sacrificar tanto como económicamente, tanto como abstenerte tal vez en algunas cosas, como por ejemplo querer, no sé, tal vez si eres una persona que te gusta jugar, por ejemplo, el fútbol, el béisbol, no sé, y quieres ir a jugar y te tienes que limitar en eso porque tienes que estar con el hermano para consolidarlo, porque tal vez está pasando algún problema, tienes que sacrificarte tú como hermano por las almas. Y como punto número 6, el precio de soportar la crítica y el rechazo de la gente. Como les comentaba desde un principio, mucha gente te va a rechazar, mucha gente te va a decir, es que tú ya eres hermano, es que eres aleluya, es que ya predicas la palabra de Dios, ya no eres el mismo, y te van a criticar, van a inventar cosas de ti, pero eso es natural. Yo siempre le digo
Le digo a los hermanos de la iglesia, le digo, nunca se enfoquen en lo que diga la gente, porque cuando tú te enfocas en lo que dice la gente, ya le estás sirviendo a una religión, porque los fariseos era lo que hacían, era cubrir sus vestiduras. No quiero que piensen mal de mí, que qué van a decir, no. No, realmente cuando tú tienes una conciencia en donde hay una comunión con Dios, una conciencia limpia, aunque te estén criticando, tú no tienes que responder. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el apóstol Guillermo Maldonado y el apóstol Cash Luna, cómo los han criticado en las redes sociales. Los critican, pero ellos nunca responden. Ellos nunca he visto un video en donde ellos estén respondiendo las críticas que les han hecho. Entonces es muy importante eso, que como para ser un buen ungido, un buen discípulo, tienes que pagar estos precios. Ahora, la prioridad de un discípulo. Una prioridad, ¿qué es una prioridad? Una prioridad es aquello lo más importante, lo más necesario, algo que es beneficioso. Por ejemplo, mi prioridad es lo que yo tengo que tener, mi prioridad como discípulo. ¿Qué prioridades tengo que tener? Y tenemos 4 puntos que son muy importantes, que como punto número 1 tenemos nuestra comunión y relación con Dios. Ahora, es muy importante. Es muy importante, hay mucha gente que no sale y no evangeliza porque no está bien en su relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que estar bien y tener una buena relación con Dios, porque si nosotros tal vez accionamos físicamente pero espiritualmente estamos muertos, muchas de las veces no podemos avanzar más, nos quedamos estancados. Entonces es necesario que tú tengas una buena relación y una comunión con Dios día a día. Como punto número 2, la familia. La familia es muy importante porque muchos líderes o mucha gente que está en un liderazgo, una gente que ya está instruida, un discípulo que ya está instruido, cumple todo en la iglesia, pero en la casa está muerto. En la casa no cumple como padre, no cumple como líder de la casa. Entonces es muy importante. Y quiero que me acompañen en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Aquí mismo nos está diciendo que primero tenemos que estar en la familia, primero tiene que haber, por ejemplo, las personas casadas primero tienen que cumplir en el hogar para poder cumplir en la casa, en la casa de Dios. Por ejemplo, aquella gente que ama, que dice amar, si no ama al que no ve, ¿cómo puede amar? Perdón, si no ama al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? ¿Cómo puede decir yo amo a Dios y en su hogar está muerto? Tal vez no le da la atención a su familia, tal vez no les da cariño a sus hijos. ¿Cómo puede decir él que ama a Dios si no está amando a sus seres queridos, a las personas que está viendo, con las que está viviendo? Y como punto número 3, la iglesia. Ahora, viceversa, mucha gente reemplaza mucho lo que es igual. Mucha gente reemplaza mucho y dice, por ejemplo, yo conozco gente que luego llega y dice, es que yo no puedo ir el domingo porque voy a salir con mi esposa, no puedo ir a evangelizar. Entonces se enfocan mucho, tiene que haber un balance entre casa, entre familia e iglesia. Tienes que ir, tú bien sabes que tu visión está en la iglesia, pero también como familia tienes que ser una persona de ejemplo, tienes que ser una persona que guíe esa familia. Entonces, mucha gente reemplaza la familia con la iglesia, se la pasa sirviendo y ayudando, pero su hogar hay problemas porque no tiene un tiempo para la familia. Y a veces es lo que sucede, como le digo, y viceversa con lo que es la iglesia. Muchas de las veces hay personas que se la pasan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y se la pasan toda la semana en la iglesia y no cumplen su hogar. Entonces es muy importante saber tener ese balance. Tener ese balance en donde tú tienes que hacerte cargo de tu familia y hacerte cargo en las cosas de Dios. Ahora, dice, y en el trabajo, Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis
capítulo 3, versículo 19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es muy importante tener como prioridad el trabajo también, porque hay mucha gente que tal vez descuida su trabajo y dice: es que no quiero trabajar o no puedo trabajar. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros de testimonio? ¿Cómo podemos nosotros? Es muy importante trabajar, es muy importante ganarte para poder ganarte el pan de cada día. Entonces, como persona, tú tienes que saber que para un discípulo no solo recibirás críticas, sino que también tienes que empeñarte y a pesar también tienes que cumplir con tus labores. Entonces, pero no desenfocarte de aquello que Dios te mandó. Si tú eres una persona que tal vez ha dicho: pero es que yo no puedo, tengo cierta dificultad, no puedo cumplir lo que Dios está mandando. Yo te invito a que no tengas miedo, a que el temor no te limite, a que ese temor que tienes no te limite o no te encierre, sino que tú puedas ir y predicar, así como dijo Jesús, así como mandó a sus discípulos, tú puedas ir y enseñarle a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que tal vez ha tenido miedo a dar este primer paso, yo te invito a que tú no te desanimes. Van a venir problemas como ciertos sacrificios en donde sacrificarte, van a venir pruebas en donde tal vez la gente te va a señalar, en donde tal vez la gente te va a decir: pero es que tú eras esto, ya no vas a cambiar. Te van a venir y te van a señalar, pero te digo una cosa: si tú confías de la mano de Dios, Dios todo lo puede. La palabra de Dios dice en Filipenses dice, no me acuerdo bien del versículo, pero dice ahí en la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es muy importante que tú como cristiano, como persona, que inicies este proceso en donde tú puedas predicar a toda criatura, en donde tú no desobedezcas la palabra de Dios, en donde Dios tal vez te dé un mandamiento y tú no desobedezcas, porque Dios siempre te va a mandar, te va a dar un mandato. Dios siempre te va a llamar y te va a dar una gran comisión, una comisión en donde tú tienes que ir y evangelizarle, no sé, tal vez al vecino, tal vez al amigo con el que antes tomabas, tal vez a tu maestro, tal vez a tu patrón en el trabajo, pero tienes que cumplir lo que dice la palabra de Dios, tienes que hacer lo que Dios te está mandando hacer. Si tú eres una persona que se ha desanimado y tal vez no ha cumplido lo que Dios ha dicho en su palabra, yo te invito a que vayas y empieces y te instruyas, pero antes de ir, te instruyas, entres a tu discipulado en tu iglesia. Tal vez estás en una iglesia y está el discipulado y tú no has entrado. Te tienes que discipular, te tienes que como nueva criatura, tienes que pasar un proceso para poder ser enviado y traer frutos, porque Dios ama a la multitud, Dios le gusta la multiplicación y nosotros somos los embajadores de Cristo. Yo te invito, si eres una persona que tal vez se ha olvidado de esta comisión que Dios nos ha mandado, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración para que tú puedas tomar esta decisión y decir: heme aquí, Señor, así como Moisés dijo cuando fue llamado en medio de la zarza. Cierra tus ojos y yo te invito que ores conmigo y repitas estas palabras. Señor Jesús, tú que estás en los cielos, Padre, hoy te invito, Señor Padre, aquí en mi corazón primeramente, Señor. Yo te pido, Señor, si tal vez tú, Padre, me has mandado a ser discípulos y tal vez no he obedecido tu palabra, Señor, te invito que hoy toques, Señor, mi corazón, Padre, y pueda tomar una decisión, Padre, para ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Tal vez, Señor, no he tomado en serio, Padre, tu mandato, Señor, pero hoy, Señor, me comprometo a ir, Padre, Señor, y dejarme instruir, Padre, por tu palabra, Señor, y poder ir, Señor, y dar fruto, Señor, y poder ir, Señor, con el vecino, Padre, con mi amigo, con mi jefe, con mi maestro, Señor, para poder predicarle de tu palabra, Señor, y cumplir lo que tú, Señor, nos estás mandando a hacer, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, ahora, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si tú eres una persona que no ha cumplido el mandato de Dios, la comisión de Dios en ir y hacer discípulos, yo te invito a que lo hagas. Te envío un saludo a tu amigo Antonio Campos de la Iglesia El Gobierno de Dios y Justicia. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita tarde. Bendiciones.